el descubrimiento y bueno. Estamos grabando la reunión de hoy porque Estamos grabando. algunas magistradas nos están sumando ahora, pero se van a sumar más tarde. Cuando vos me digas, María Angélica, Dale, tomo la empezamos. palabra y lo presento a Javier. Dale, ¿Empezamos? Dale. Sí. Bueno, súper bienvenidas, queridas colegas, a este conversatorio del mes de septiembre. Toda oportunidad es buena para reunirnos y vernos. Y bueno, con este conversatorio, esta querida red ratifica con acciones su adhesión a la cultura de la paz, la erradicación de la violencia, el esclarecimiento, capacitación y sensibilización en derechos humanos, infancia, géneros, diversidad y antidiscriminación. Siempre estamos comprometidas con el bienestar de las socias y no por un egoísmo, sino por la trascendencia que esto tiene en la mejora del sistema de justicia, encarando, como dicen las maestras, siempre dicen María Angélica y Ángeles, un poder para las y los demás y no sobre los demás. Esta vez, en este encuentro, nos vamos a enfocar en la violencia en el mundo del trabajo, que nos importa en todas sus formas, la violencia genérica de modo omnicomprensivo y aquella que también tiene que ver con la violencia de género como una de las especies del concepto general. Tanto en el trabajo del ámbito privado como en el empleo público. En las conversaciones con todas ustedes hemos reiterado la actualidad del tema y la dificultad que tiene el derecho en dar herramientas para erradicar este flagelo. Llegamos con muchos silencios, mucha nube de penumbra, y ahora creo que con el licenciado Javier Ciciaro lo vamos a esclarecer. Lo que les quiero contar es que hace unas semanas compartí un Zoom con unas colegas de sindicatos, unas amigas de sindicatos de empleados públicos, en donde me dijeron: no tenés inconveniente en hablar de la violencia en el ámbito laboral a raíz de un fallo que había dictado mi cámara, mi sala, y compartir panel con este licenciado de la OIT, y yo dije sí, encantada. Y fue una muy positiva y grata sorpresa porque encontré a alguien con un modo muy claro, muy educado, muy didáctico, muy comprometido con la temática, y que me impresionó sumamente bien, y por eso quería que tengan la experiencia de escucharlo, y que realmente ocupa un sitial clave, porque desde la sede argentina, latinoamericana de la Organización Internacional del Trabajo, va a tener un rol de monitoreo en la legislación argentina de aterrizaje del convenio 190, que ese es el tema central del encuentro de hoy. Así que es alguien para tener de referencia y que nos va a iluminar siempre. Solamente para leer sus antecedentes, bueno, Javier Ciciaro se desempeña actualmente como oficial de proyecto de la OIT en la iniciativa Spotlight, que como sabemos es un proyecto conjunto que tiene la Unión Europea y las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en Argentina. Y desde allí aborda el vínculo entre la violencia de género y el mundo del trabajo. Javier es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella y maestrando en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Georgetown. Trabaja desde hace más de 7 años en la oficina de la OIT en la Argentina, y anteriormente se ha desempeñado en el campo de la investigación y elaboración de recomendaciones de políticas públicas en materia de protección social. Así que bueno, creo que va a ser una tarde muy instructiva y de mucho aprendizaje, así que le cedemos con enorme felicidad y expectativas la palabra a Javier. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por esta presentación y por esta introducción. Un saludo a todas
las y los colegas que hoy están presentes desde la red. Siempre es un placer sumarse sobre todo a actividades que no son aisladas, digamos, ¿no? Que de repente uno va a dejar de conversar luego, sino que vienen a sumar o a aportar a una agenda de trabajo, ¿no? Como la que ustedes llevan en el marco de este espacio, ¿no? De esta red de mujeres para la justicia. Así que, bueno, desde ese lado una satisfacción poder compartirles algunas reflexiones, información y pensar con ustedes, ¿no? Mejores maneras de trabajar este tema, ¿no? Al interior de nuestros espacios, de nuestras organizaciones y desde, ¿no? Nuestras organizaciones. Sin mayores preámbulos, le voy a pedir a Laura, que creo que es la que tiene la presentación a mano, si la puede compartir. Ay, Laura. La idea sería, en no más de 30 minutos, poder compartirles cuáles son los grandes lineamientos del convenio 190 y la recomendación 206, los instrumentos que han sido aprobados en el marco de la OIT, justamente sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Espero que en unos 15 minutos poder compartirle esa información. Me gustaría tener unos 10 minutos como para compartirles también unos desafíos que estamos viendo para implementar, digamos, ¿no? Esta normativa y estos lineamientos en Argentina. Y si me queda tiempo, en unos 5 minutos, también poner en común cuál viene siendo la agenda de trabajo de la OIT en el marco de este proyecto, esperando que quizás alguna de las cosas que estemos haciendo, bueno, les haga sentido, les permita también a ustedes incorporar o pensar instrumentos para el propio trabajo de la red. Bueno, vamos a la siguiente filmina. A ver, mínimo contexto. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sospecho que la mayor parte de ustedes la conocen, es el único organismo tripartito del sistema de las Naciones Unidas. Esto significa que es la única organización que no solo tiene una representación de los gobiernos, de su gobernanza, sino también de organizaciones de trabajadoras y trabajadores y de organizaciones de empleadoras y empleadores, ¿no? Y una segunda característica que la distingue del resto de las agencias de Naciones Unidas es que tiene una función normativa también, ¿no? Es un organismo que discute y adopta normas internacionales, ¿no? Y en ese contexto, todos los años se reúne en nuestra Conferencia Internacional del Trabajo, que funciona, al menos cuando podíamos hacerlo presencialmente, en Ginebra, en Suiza. Esta conferencia, que viene a ser una suerte de congreso, ¿no? Internacional del mundo del trabajo, con representaciones de estas tres patas que integran a la OIT, y entre otras cosas discuten justamente, ¿no? La pertinencia, necesidad y la forma que deberían tener normas internacionales. En este contexto, y en la conferencia, que fue la conferencia del centenario de la OIT en el 2019, se aprueban, tras varios años de discusión, un convenio, el convenio 190, y una recomendación, ahora vamos a ir viendo las diferencias, la 206, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿no? Una primera información que me parece que es relevante son las primeras normas que a nivel internacional que específicamente abordan este tema. Esto no significa que la violencia y el acoso no hayan sido abordadas en otras normativas dentro de OIT, por ejemplo en el convenio 169 sobre pueblos indígenas, en el convenio 189 sobre las trabajadoras de casas particulares, en las recomendaciones como la 204 que tiene que ver con la transición a la formalidad, pero nunca hasta el momento habíamos tenido una norma que específicamente abordara la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿no? Y es la primera vez que se reconoce como tal el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y de acoso. Al día de hoy tenemos 8 países que han ratificado este convenio. Argentina es uno de ellos, lo hizo formalmente, depositó el instrumento de ratificación ante la OIT el 23 de febrero de este año, lo que significa que el 23 de febrero del año que viene, el 2022, este convenio va a entrar en vigor en nuestro país, ¿no? Junto a Uruguay, Fiji, Namibia, Somalia, Ecuador, Mauricio y Grecia, como ustedes pueden ver, somos este grupo selecto por ahora de países que hemos ratificado esta norma.
creemos que en los próximos meses, de acá a fin de año, se van a sumar unos cuantos países. Hay unos 58 países que ya han enviado para su discusión interna la aprobación de este convenio 190. ¿no? Les decía entonces, a nivel internacional entró en vigor este 25 de junio que pasó, que fueron los 12 meses después que se recibió la segunda ratificación, que fue la de Fiji, y en Argentina va a entrar en vigor el año que viene, en febrero. Para que ustedes sepan, hay un mecanismo luego de la ratificación que se activa al interior de OIT, que tiene que ver con un comité de expertos sobre la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, que de alguna manera va pidiendo con una cierta periodicidad a los países que ratificaron que rindan cuentas, que presenten memorias respecto de qué están haciendo para dar cumplimiento a lo que se comprometieron, ¿no? En el caso de Argentina, en septiembre del año que viene, vamos a tener que presentar, el gobierno va a tener que presentar una primera memoria que deberá sintetizar qué ha hecho en este tiempo, digamos, ¿no? Para dar cumplimiento a lo que el convenio establece. Vamos a la siguiente filipina. No es un proceso aprobar una norma de este estilo que se dé de un día para el otro. Por eso es que apenas tenemos aprobaciones de convenios, bueno, inmediatamente como oficina ya nos ponemos a trabajar en su difusión, a promover su ratificación. Y solamente para que ustedes tengan ahí una línea de tiempo, en noviembre del 2015 empezó formalmente este proceso, cuando se logró que el Consejo de Administración incorporara este tema como agenda de la Conferencia Internacional de Trabajo del 2018, ¿no? Parecen tiempos suizos, pero con este nivel de anticipación, digamos, funciona esta conferencia. Luego se sucedieron una serie de informes, que son los que ustedes ven ahí como blanco, amarillo, marrón, que son el resultado de las consultas que la oficina de la OIT va haciendo con los Estados miembros, ¿no? Con los países, respecto de qué debería incluir una norma sobre este tema, cuál debería ser el título, cuáles deberían ser los ámbitos y los sujetos, cuáles deberían ser las definiciones, cuál es el piso desde el que se parte, ¿no? De una manera de llegar lo más informado posible a una propuesta normativa. Esa primera propuesta se discutió en la Conferencia Internacional del Trabajo del 2018. No hubo acuerdo, ¿no? Y acá es importante pensar que hay 187 países miembros de la OIT. Entonces, hay una gran heterogeneidad de realidades sociales, culturales, económicas, ¿no? Políticas, que están detrás del momento en que uno discute, ¿no? La letra fina de una norma, lo cual hace muy complejo acordarlas, y por eso les decía, una vez que las tenemos, no solo las celebramos, sino que salimos a difundir, ¿no? Como grandes consensos de los actores del mundo del trabajo en relación a un tema. En junio del 2019, felizmente tuvimos la aprobación entonces de ambas normas. Vamos a la siguiente filmina. Ahí te pido si avanzas, acá tenemos las definiciones. Y acá era necesario, digamos, entender por qué fue necesario, ¿no? ¿Por qué se identificó que había que tener una normativa sobre este tema a nivel internacional, ¿no? Y algunos de esos fundamentos que quedaron reflejados en el convenio tienen que ver con que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son una amenaza para la igualdad de oportunidades y resultan inaceptables e incompatibles con el trabajo decente, pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, afectan la salud, la dignidad y el entorno familiar y social de las personas, pueden impedir que todas las personas, pero en particular las mujeres, accedan o progresen en el mercado de trabajo, y resultan incompatibles, ¿no?, con la promoción de empresas sostenibles, así como afectan de manera negativa la reputación, las relaciones del lugar de trabajo y su productividad, ¿no? Estos fueron los fundamentos de por qué necesitábamos, ¿no?, tener una normativa que abordara esta temática. Vamos a la siguiente. Hay una serie de principios fundamentales que guían todas estas normas. En primer lugar, bueno, les decía, ¿no?, la incorporación del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y de acoso, el llamado a adoptar un enfoque inclusivo
integrado y que tenga en cuenta consideraciones de género, sobre esto voy a profundizar a continuación, que se reconozcan que no todos los actores tenemos el mismo grado de responsabilidades, ¿no? Y por ende de atribuciones, me refiero a gobiernos, empleadores y trabajadoras y trabajadores, ¿no? Entonces cada uno debe tener y deben quedar claras esas responsabilidades diferentes, y eso lo vamos a ver en un ratito. Que se respeten, ¿no? y se cumplan los principios fundamentales en el trabajo, y se fomente el trabajo decente. No es posible prevenir y abordar la violencia y el acoso si se están dando situaciones de trabajo infantil, violación a la libertad sindical, ¿no? Etc. Y que se garantice el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Considerando sobre todo aquellas personas o grupos que están particularmente en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Estos son como los grandes criterios que atraviesan a esta normativa. Vamos al siguiente. Les decía en esto de entrar un poquito más en detalle, en esto de enfoque inclusivo, integrado, y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Aclaro por las dudas, no tengo ningún problema luego en compartirles la presentación, digo, para que no se vuelvan locos por si quieren captar alguna imagen, yo esto después se los voy a enviar, ¿no? Y entonces en esto de inclusivo, integrado y que tenga en cuenta consideraciones de género, inclusivo, porque es una norma que llama a abordar a todos los sectores de la economía formal e informal, zonas urbanas y rurales. Bueno, ahí creo que se nos deformó un poquito el PowerPoint, ¿no? Pero integrado, porque se llama a abordar este tema no solo en la legislación propia del trabajo y del empleo, sino también en las políticas de seguridad y salud, en las de igualdad y no discriminación, e incluso en el derecho penal, ¿no? Y son normas que buscan, digamos, considerar, digamos, la perspectiva de género al tratar la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y aquellas normas de género que están fomentando la violencia y el acoso. Vamos a la siguiente, por favor. Y acá vienen, me parece a mí, al menos 4 grandes aportes o elementos distintivos de esta normativa respecto a las maneras en que se venía definiendo y concibiendo, ¿no? La problemática. En primer lugar, tenemos una definición consensuada. Se habla de violencia de acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas que se manifiesten una sola vez o de manera repetida y que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico y que incluyen a la violencia y el acoso por razón de género. Hay 3 elementos que son importantes de esta definición. Uno, si ustedes se fijan, fíjense que habla de que alcanza con una sola vez. O sea, se elimina la idea que quizás persistía de una sistematicidad en el comportamiento. El convenio nos dice alcanza con un solo comportamiento para hablar de una situación de violencia. Se quita también la intencionalidad, ¿no? Habla de que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar. Puedo estar generando o ser parte o cómplice de una situación de violencia o acoso sin que necesariamente me lo haya propuesto, puede ser incluso por omisión. Y es muy importante el foco en el resultado, ¿no? Daño físico, psicológico, sexual, económico. En eso está puesto la definición también respecto de qué es una situación de violencia o acoso, ¿no? Y vamos a la siguiente filmina que complementa esta definición, el convenio y la recomendación definen qué es la violencia y el acoso por razón de género, como aquella que va dirigida contra personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, y que incluyen el acoso sexual. El acoso sexual es una manifestación posible de la violencia y el acoso, no la única, ¿no? Y acá hay 2 asteriscos importantes que de alguna manera tiene esta definición. La primera es reconocer que son las mujeres las que de manera desproporcionada sufren este tipo de situaciones, y los datos que tenemos del Ministerio de Trabajo y de otras encuestas efectivamente muestran que entre un 60 y un 70% de las denuncias o consultas por situaciones de violencia o acoso se enmarcan dentro de situaciones de violencia de género, y un llamado que hacen estas normas a abordar, por ende, las causas subyacentes, ¿no? de esta violencia de género y sus factores de riesgo.
Vamos a la siguiente filmina. Un segundo aporte que tiene estas normas tienen que ver con los sujetos que son comprendidos, ¿no? Decíamos que son normas que aplican a todos los sectores público-privado, de la economía formal e informal, zonas urbanas o rurales, pero detengámonos un poquito en detalle, ¿no? El convenio protege a todas las y los trabajadores y otras personas en el mundo del trabajo, tales como trabajadores asalariados, como se define a nivel nacional, personas que trabajan cualquiera sea su situación contractual. En general, muchos protocolos o políticas que existen suelen regularse por el tipo de modalidad de contratación. Bueno, el convenio nos dice, no importa cuál sea el tipo de contrato de esa persona. Personas en formación, como pasantes y aprendices, trabajadores y trabajadores despedidos, voluntarios, personas que buscan o postulan a un empleo, que fue un momento que en la conferencia, en estas discusiones que ustedes veían en la hoja del tiempo, se identificó como un momento donde surgen muchas situaciones de violencia o acoso, ¿no? El momento de la búsqueda de un empleo. Y también son comprendidos los individuos que ejercen, ¿no?, autoridad, funciones o responsabilidades del empleador. Y en esta definición se llama a tener particular consideración por aquella violencia que pueda provenir o impactar a terceros, ¿no? Y por terceros nos referimos a, por ejemplo, en el ámbito de la salud, a los pacientes, a sus familiares, en el ámbito del transporte a los pasajeros, en el ámbito de la gastronomía, a los clientes, que lamentablemente, también de acuerdo a las estadísticas que se cuentan, en muchos casos, esa violencia ejercida por un tercero suele ser la que tiene mayor prevalencia. En el caso de la hotelería y la gastronomía es un ejemplo, el ámbito de la salud es otro ejemplo, ¿no? Entonces, el convenio nos dice, ojo, también tenemos que estar atentos a cómo proteger a las y los trabajadores de una violencia, un acoso que pueda provenir de un tercero, y también reconocer que nosotros, como trabajadores y trabajadoras, podemos ejercer violencia sobre un tercero. Vamos a la siguiente. Este es fundamental, una tercera innovación, aporte, digamos, ¿no?, que tienen estas normas en relación a la discusión que se ha tenido sobre el tema, tiene que ver con el ámbito de aplicación, ¿no? Fíjense que hablamos de un convenio y una regulación sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y no solamente sobre la violencia y el acoso laboral, ¿no? Y esto tiene que ver con que son normas que llaman a abordar aquellas situaciones que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo, o como resultado del mismo, ¿no? El lugar físico donde desempeñamos esta tarea, los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo, los lugares donde la trabajadora o el trabajador come, descansa, cobra, cualquier tipo de instalación sanitaria como un vestuario, cualquier desplazamiento, viaje o actividad social o de formación relacionada al trabajo, ¿no? Las comunicaciones relacionadas al trabajo. Siempre digo que esta es una norma que se aprobó antes de la pandemia, antes de que en muchos de nuestros casos el teletrabajo predominara como la modalidad, digamos, ¿no?, exclusiva, y están comprendidas, ¿no?, los ámbitos en los cuales se dan nuestras comunicaciones, el Skype, el WhatsApp, el correo, ¿no? También son ámbitos, ¿no?, que deben ser, digamos, protegidos. El alojamiento que proporciona el empleador y los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, este ámbito de aplicación probablemente sea un ámbito bastante más amplio que el que estábamos acostumbrados a proteger, digamos, ¿no?, intentar regular con las políticas públicas que existieran, o incluso con aquellos instrumentos que ya han desarrollado algunas empresas o algunos sindicatos, ¿no? Entonces, claramente ahí tenemos un desafío sobre cómo, siendo conscientes de los diferentes grados de responsabilidad, bueno, empezar a concebir la posibilidad de que aparezcan situaciones en cada uno de estos ámbitos y tener una respuesta, poder pensar una respuesta para ello. Vamos a la siguiente. Y me parece que como una cuarta característica distintiva, como una cuarta novedad, digamos, ¿no?, que trae esta norma, tiene que ver el llamado que hace a reconocer el impacto que tiene la violencia doméstica sobre el mundo del trabajo. Un plano que quizás aparecía escindido, ¿no?, o una discusión que aparecía escindida de nuestras responsabilidades como trabajadores,
como algo que pertenecía al mundo privado, ¿no? El convenio nos dice, no, esto que sucede, digamos, ¿no? También tiene un impacto en nuestros espacios laborales y podemos hacer algo para acompañar a este tipo de situaciones. El convenio, que es la norma vinculante, ¿no? Habla de reconocer sus efectos y dice, en la medida que sea razonable y factible, mitigar su impacto. La recomendación, esto es algo que quizás no aclaré, pero sospecho que ustedes lo tienen más en claro, que no es vinculante, es más bien una hoja de ruta sobre cómo implementar el convenio, nos da unas medidas más puntuales como licencias para víctimas de violencia doméstica, modalidades de trabajo flexible, que haya una protección temporal contra el despido de una persona que está atravesando una situación del estilo, que se incluya la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos, la necesidad de orientar a mecanismos públicos, ¿no? Áreas de género, y que se lleven a cabo instancias de sensibilización, ¿no? Me parece que acá tenemos, y ahora voy a entrar un poquito más en detalle, pero las 4 grandes novedades probablemente también uno las puede pensar como desafíos a la hora de ajustar, revisar, pensar las maneras en que veníamos trabajando esta temática. Vamos a la siguiente. El convenio tiene 3 grandes bloques de medidas, ¿no? Medidas que apuntan a la prevención y a la protección. Un segundo bloque que apunta al control de la aplicación y las vías de recurso y de reparación. Y un último capítulo más orientado a medidas de orientación y formación. Vamos a la siguiente y les voy dejando de alguna manera los grandes títulos, digamos, ¿no? Por una cuestión de tiempo, de qué nos dice cada uno de estos capítulos, digamos, ¿no? En lo que hace a la prevención y protección, hay un llamado explícito a definir y prohibir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que es el artículo 7, artículo por el cual, a nivel nacional, se va a estar presentando, así nos lo ha indicado el Ministerio de Trabajo de la Nación, un proyecto de ley sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo en Argentina. Hay un llamado a identificar cuáles son los grupos, ocupaciones y modalidades de trabajo más expuestos a la violencia y el acoso, y acá tenemos un gran desafío a empezar a contar con datos, ¿no? Sobre este tipo, sobre los niveles de prevalencia que existen, ¿no? ¿Cuáles son las características en que se expresa la violencia? ¿Cuáles son los sectores con situaciones más graves, ¿no? Empezar a tener un poquito más de claridad y de información, ¿no? Pensando en la política pública, pero uno también lo puede trasladar a un nivel más organizacional. Muchas organizaciones, por ejemplo, empiezan a aplicar encuestas, anónimas por supuesto, para empezar a detectar en la medida de lo posible cómo se están dando este tipo de situaciones, ¿no? Y luego viene un artículo, que es el artículo 9, que lo voy a mencionar a continuación, que es el artículo que de alguna manera registra cuáles van a ser las obligaciones que debería haber para los empleadores en un marco normativo, ¿no? Vamos a la siguiente. Y este artículo, de alguna manera, le dice que todo miembro, todo Estado, tiene que incorporar en su legislación una exigencia a los empleadores que de alguna manera incluya, digamos, la necesidad de que estos adopten una política en el lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso, que conciban a la violencia y el acoso, así como a sus riesgos psicosociales en la gestión de la seguridad y la salud, que se identifiquen estos peligros de violencia y acoso y se tomen medidas para prevenirlos y mitigarlos, y que se proporcionen y se lleven a cabo instancias de información y capacitación, ¿no? De alguna manera, es la parte del convenio que nos da más pistas, les da más pistas concretas, digamos, ¿no? A las empresas, digamos, ¿no? Respecto a lo que van a tener que ajustar o poner en marcha, pero también a cualquier empleador, digamos, ¿no? Incluso al propio Estado como empleador. Vamos a la siguiente. El segundo capítulo, digamos, ¿no? En que se divide esta norma, que tiene que ver con el control de la aplicación y las vías de recurso y reparación, llama a la necesidad de que haya mecanismos y procedimientos de notificación y solución de conflictos accesibles, ¿no? Que existan vías de recurso y reparación, que haya asistencia y una protección contra las represalias, que todo trabajador o trabajadora tenga el derecho de alejarse de una situación de una relación de trabajo en caso de peligro a su salud, a su seguridad o a su vida,
la protección por la confidencialidad ante una denuncia o una consulta. Eso es algo que felizmente me toca ver bastante seguido en los protocolos, digamos, ¿no? y al menos, digamos, ¿no? En el papel es algo que se tiene bastante en cuenta. Que se faculte a la inspección del trabajo y a otras autoridades a intervenir, digamos, ¿no? Y a poder ser parte de las estrategias de prevención. Acá tenemos todo un desafío con la inspección, digamos, del trabajo a nivel nacional y a nivel provincial. Y que se establezca un esquema de sanciones y que se acompañe con asesoramiento, ¿no? A quien hace una denuncia o una consulta por este tipo de situaciones. Y vamos al tercer capítulo, que tiene que ver con la orientación e información, que acá el convenio y la recomendación nos piden llevar este tema a las políticas pertinentes, no solo a las políticas laborales, sino también a las que hacen a la no discriminación, a la igualdad de género, bueno, a las de seguridad y salud en el trabajo, el hecho de poner en marcha campañas de sensibilización. Hay mucha necesidad de seguir desnaturalizando este tipo de prácticas, ¿no? Incorporar este tema en los planes de estudio, ¿no? Y proporcionar orientaciones con recursos y formaciones a empleadores, trabajadores y autoridades competentes como jueces, inspectores del trabajo, ¿no? Actores que a veces parecerían quedar más a un costado de la discusión, y bueno, creo que esta actividad también muestra que es importante, digamos, que sean parte del núcleo duro, ¿no? De la discusión. Vamos a la siguiente. Bien, hasta allí, de alguna manera, un pantallazo relativamente rápido al contenido del convenio y de la recomendación. Por supuesto, después, al que tenga mayor interés, lo invito, digamos, a leerse la norma. El convenio tiene 12, 13 páginas, algo cortito, la recomendación es un poco más larga porque entra en mayor detalle. Pero me interesaba también, espero que no más de 10 minutos, compartir algunos desafíos que estamos viendo para poner toda esta letra en práctica en Argentina, ¿no? Hay un primer capítulo de esta discusión y de este desafío que tiene que ver con la adaptación normativa que va a tener que hacer Argentina. Tenemos una ley 26485 de protección integral a las mujeres que incorpora a la violencia laboral contra las mujeres, pero que no aborda aquella violencia que puede ser sufrida por diversidades sexogenéricas, o por varones, por ejemplo. Muchas provincias tienen algún marco regulatorio sobre violencia o acoso, pero en general, por su propio ámbito, digamos, ¿no?, de intervención, se dirigen al sector público y no hacia el sector privado, ¿no? Y de alguna manera, digamos, ¿no?, este piso que es interesante, digamos, ¿no?, del que partimos en términos normativos, no logra poder abordar de una manera completa, digamos, no integral, esta definición de violencia de acoso que ustedes acaban de mirar, esta comprensión más alta de los sujetos que deben ser protegidos, este ámbito de aplicación mucho más abarcativo, ¿no? Y este llamado también a incorporar la protección y el acompañamiento ante situaciones de violencia doméstica, ¿no? Entonces, por todo esto, les decía hace un ratito, todo indica que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, y a través del Poder Ejecutivo, se va a presentar, nos han dicho que acá a fin de año, veremos si dan los tiempos, un anteproyecto de ley nacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Hay un estudio, que ahí está el enlace, pero después se los puedo compartir también aparte, que hemos hecho desde OIT, bueno, de alguna manera para identificar cuáles son los desafíos también a nivel normativo que va a tener Argentina para dar cumplimiento, ¿no?, a todos estos lineamientos del convenio. Vamos al siguiente. Una segunda discusión nos parece que va a tener que ver con la necesidad de fortalecimiento institucional. Habrán visto la cantidad de responsabilidades, digamos, ¿no?, o diarias que de alguna manera deben ser bueno, desarrolladas, puestas en práctica, ¿no? Me parece que hay un llamado a una jerarquización institucional, ¿no? Por eso hablamos, digamos, de la necesidad de jerarquizar aquellos espacios que hoy existen para abordar esta problemática, como puede ser la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, o los espacios que existen en las provincias. Es un proceso que de hecho venimos viendo en marcha desde que el convenio se ha aprobado. Ustedes me dirán también los márgenes que existen para fortalecer estos espacios al interior del Poder Judicial. Muy ligado a esto,
una enorme necesidad, diría yo, de empezar a tener datos, información sobre la problemática. Argentina no tiene una encuesta nacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Tenemos datos representativos, digamos, y a nivel sectorial, de una encuesta sobre condiciones de trabajo que se hizo hace 3 años, que tuvo un módulo que preguntó por situaciones de violencia y acoso, pero fue un ejercicio, si se quiere, aislado. No sabemos si eso va a ser una encuesta periódica, ¿no? Tenemos una necesidad de empezar a saber cuántas personas en el ámbito del trabajo sufren situaciones de violencia y acoso, cuáles son los sectores, cómo se da esta situación en términos de género, cuál es el tipo de violencia, ¿no? En este plano, desde OIT estamos acompañando una red intersindical contra la violencia laboral, con una encuesta que aplicamos a 8.000 trabajadores de más de 100 gremios que forman parte de esa red, bueno, que esperamos que nos empiece a dar datos y un diagnóstico un poco más certero sobre el fenómeno, no solamente para tener el dato, sino para ponernos acto seguido a trabajar en mejorar las estrategias de prevención, acompañamiento, orientación, ¿no? Y para que también sea un instrumento que pueda llevarse ante los propios empleadores, ¿no? Hay algunos espacios de articulación interinstitucional en marcha interesantes, como esta mesa interministerial con un montón de áreas que el Gobierno Nacional lanzó en diciembre del 2020. De la misma manera existe un plan de acción para la aplicación del convenio 190, que también tiene algunas de estas medidas que yo recién les he compartido. Es interesante que el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género que lanzó el Ministerio de las Mujeres incorpora medidas específicas para implementar el convenio. Y existen también algunos espacios de articulación y integración en las provincias, como una red territorial contra la violencia laboral, donde existen 60 enlaces de las 24 provincias que hoy ya están trabajando. Y me consta, en el último año han recibido 300 casos, donde entre las provincias, los ministerios de trabajo y el Ministerio de Trabajo de la Nación los han abordado de manera conjunta, ¿no? Hay una articulación creciente en marcha en este tema. De la misma manera, ahí les dejé debajo algunas menciones, algunos diagnósticos que estamos haciendo, esperamos puedan aportar al menos a empezar a contar con un poquito más de información. Un tercer desafío, donde yo creo que ya el Estado, por supuesto, tiene un rol fundamental, pero me parece que a un nivel más organizacional, a nivel de empresa, a nivel sindicato, a nivel de cualquier organización, se puede tener mayor proactividad, tiene que ver con la formación, ¿no? Veíamos que era un capítulo aparte de este propio convenio, ¿no? Sabemos que existen espacios en marcha, impulsados desde el Estado, como este Qualitas 190, que es un programa de formación dirigido a empleadores de cualquier tipo que el Ministerio de Trabajo está a punto de lanzar, y que la idea es que el año que viene los apoyemos al Ministerio para que esté en su plataforma web, y que todos nos podamos formar en lineamientos básicos sobre violencia y acoso y sobre lo que dicen estas normas. De la lección aprendida que hemos tenido hasta ahora, y que de alguna manera, esta charla da cuenta, nos parece que es importante tener un momento más conceptual cuando uno pone en marcha este tipo de formaciones, y un momento, si se quiere, más práctico, donde revisemos cuáles pueden ser los instrumentos desde un nivel más organizacional para abordar esta temática. Protocolos, campañas de sensibilización, revisar si tenemos espacios de atención o asesoramiento, pensar en la posibilidad de hacer algún tipo de diagnóstico interno, ganar claridad sobre los espacios de derivación, revisar los esquemas de licencias, ¿no? Y no dejar de lado, digamos, no perder de vista este tripartismo que también OIT tiene e impulsa, actores fundamentales como los jueces, las jueces, inspectores de trabajo, agentes de policía, fiscales y otros agentes públicos, ¿no? De nuevo, ahí hay un estudio que nosotros hemos hecho que relevó 1000 experiencias que existieron en los últimos 10 años que dieron respuesta a esta problemática, desde el nivel empresa, sindicato, empleadores. Es un documento que la semana que viene ya va a estar subido a nuestra web y ustedes pueden acceder. Y hemos trabajado particularmente con el sector sindical en 4 provincias para formar a delegadas y delegados sindicales en temas de género, masculinidades, ¿no? Y desde esa óptica revisar la prevención y el abordaje de la violencia y el acoso. Vamos a una más.
Bueno, y en línea también con desafíos que me parece que tenemos por delante, donde también a un nivel de organizaciones está más a nuestro alcance poner en marcha algunas medidas, tiene que ver con desarrollar estrategias de sensibilización, ¿no? Sigue siendo un tema de a ratos tabú, del que cuesta hablar, del que existe temor a expresar o a compartir una situación vivida. Entonces nos parece que hay que apostar a estrategias que inviten a desnaturalizar estas prácticas, ¿no? Y ahí las campañas me parece que aparecen como un instrumento fundamental. En nuestro caso, con el Ministerio de las Mujeres, estamos armando una campaña que creemos que vamos a presentar en noviembre, que de alguna manera va a dar visibilidad al vínculo que para nosotros existe entre la desigualdad de género y la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Quizás como la manera más cruda en que se cristaliza esa desigualdad. Bueno, por unas piezas de comunicación que vamos a estar creando. No hay que perder de vista que tenemos audiencias diferentes, ¿no? De acuerdo a los grados de control o responsabilidad o dónde podemos intervenir. Trabajadoras, trabajadores, empleadores y nuestras organizaciones, ¿no? Y saber que no todos estamos en un mismo grado, digamos, de vulnerabilidad, ¿no? Existen grupos a los que uno debería tener mayor, digamos, ¿no? Atención, como personas migrantes, personas con discapacidad, pueblos originarios, digamos, ¿no? Donde se suelen superponer, digamos, ¿no? Vulnerabilidades. Bueno, y ahí les mencionaba una campaña que hemos hecho en el marco de la iniciativa Spotlight, que buscó visibilizar el aumento de la violencia doméstica en el contexto de la pandemia, y que tuvo muy buena receptividad en sindicatos, ¿no? En agendas, como les decía, que a veces aparecen por separada, y bueno, y esta campaña que estamos poniendo en marcha junto al Ministerio de las Mujeres. Yo tenía un par de filminas adicionales con un detalle más fino de la agenda de trabajo de la OIT, pero me parece pertinente frenar acá y más bien abrir el intercambio con ustedes, escuchar también lo que están haciendo, bueno, ponerme a disposición por cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahí está María Eugenia Chapero, que tiene la mano levantada. ¿No? No hay problema, tenías la manita ahí. Ana Carolina Cano. Ahí te puedes desmutear, Ana, si tienes alguna consulta. Solo felicitarlo, era un aplausito. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo quisiera preguntarte, Javier, el tema del ámbito público, concretamente, porque hay muchas acciones y propuestas para implementar este convenio, y la 206, pero no queda claro en el ámbito público. El Ministerio de las Mujeres puede ser que esté haciendo, pero no lo está irradiando a los otros poderes del Estado. Quiero saber si esto está encaminado también o no, o será una segunda etapa, ¿cómo lo ves? Bien, a ver, te comparto ahí un poquito la reflexión o unas conversaciones que hemos tenido hasta el momento. Existe, digamos, en el ámbito del sector público nacional, la CIOT, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades y Trato, que de acuerdo al, quizás ustedes saben más que yo, pero el decreto 214, digamos, ¿no? Donde se establece el convenio colectivo, digamos, ¿no? Para las y los trabajadores del sector público nacional, establecen en esta CIOT, en esta comisión, el ámbito en el cual deben ser tratados, digamos, ¿no? Las situaciones de violencia y de acoso, ¿no? Con una definición previa a la del convenio, ¿no? Tiene una definición mucho más antigua y mucho más acotada, ¿no? Esa comisión está compuesta tanto por representantes por el Estado empleador como por dos gremios, UPCN y ATE. Hemos tenido nosotros una reunión con ese espacio porque, como bien vos decís, nos parece que el sector público, como actor, digamos, ¿no? O como espacio o sector del mercado de trabajo es uno de los principales. De hecho, nos toca trabajar a nivel provincial, y en el marco de este proyecto particularmente con provincias del norte del país, donde de hecho adquiere una dimensión todavía mayor, digamos, ¿no? Entonces, sí coincido con tu preocupación. Tuvimos esa reunión donde de alguna manera yo creo que nosotros trasladamos
la pertinencia de que se revisen algunos modos de proceder, digamos, ¿no? Dentro de esa acción. La reflexión o la información que nosotros teníamos de años anteriores es que no era un espacio que ni que era del todo conocido, ni que se mostraba con la sensibilidad necesaria para que las y los trabajadores del sector público nacional pudieran recurrir o apelar a él, digamos, ¿no? A veces tenía una actuación solamente de carácter, si se quiere, más punitivo, digamos, ¿no? Aparecía el sumario como la única medida, digamos, ¿no? Y no había, o no existe aún una mirada un poquito más preventiva, formativa, con eje en sensibilización. Te diría que es una discusión inicial y abierta, pero que está, al menos desde OIT, estamos viendo esos objetivos, ¿no? Existe un espacio, eso ya es interesante, tiene una composición con empleadores y sindicatos, esto también es interesante, creo ahí que hay un ejercicio de revisión, actualización y de un rol más proactivo que me parece que se puede empujar un poco más. En parte creo que por eso también muchos ministerios, te hablo más del nivel nacional, que es donde he tenido hasta ahora la experiencia, empiezan a armar o a desarrollar sus propios protocolos. Es el caso de Cancillería, donde están revisando, digamos, ¿no? El protocolo, tienen una política interna, básicamente porque, bueno, tienen una gran heterogeneidad de situaciones laborales, digamos, ¿no? Por ejemplo, digo, hay personas que trabajan en la Antártida, digamos, ¿no? Otras que trabajan en una oficina en Buenos Aires y otras en países donde son solo 2 personas las que forman parte de una embajada o una delegación, donde lamentablemente se han dado situaciones de violencia o acoso. Esto para decirte, nos parece que tiene que haber algún tipo de política unificada desde el sector público, pero que probablemente deba ser complementada en cada uno de los casos por la propia especificidad del trabajo, ¿no? De la organización de ese trabajo. El Ministerio de Producción es otro ejemplo. Está haciendo un ejercicio propio, junto con sus organismos descentralizados, para encarar, ahí interesante, con una campaña de sensibilización para adentro, acompañada de la intención de armar un protocolo para las y los trabajadores de las dependencias del Ministerio de Producción a nivel nacional. Bueno, eso te diría, ¿no? Nuestra intención, objetivo es ir hacia una... que haya instrumentos, digamos, ¿no? Unificados, jerarquizados, pero que también cada instrumento, cada organismo, ministerio, dependencia, pueda tener un margen para ajustar ese protocolo único, esa política única, a su especificidad. Digamos, ¿no? Con el caso de Cancillería, tal vez y la Antártida como el ejemplo tal vez Claro, sí. más claro, ¿no? Pero puede valer lo mismo para el ámbito judicial, digamos, ¿no? Por ahí viene la discusión y la estamos intentando acompañar. Perfecto, muchas gracias. Dolores, que tiene la mano levantada. María Angélica y Carlos después. Sí, María Angélica y María Eugenia también. Y Ana, sí. Ana Casal Carlos, también. así les vas dando la palabra. Sí, no, se pueden desmutear. Dolores, ¿tenías la mano levantada? Sí, hola a todas. ¿Cómo están? Muy bien, Javier. Excelente tu exposición. Bueno, lo que yo quería seguir charlando un poquito es lo que ya Ángeles había adelantado, ¿no? Esto de la falta de un procedimiento claro para denunciar estos casos, porque sumado a que en las distintas provincias tenemos distintos regímenes procesales, entonces por ahí este tipo de iniciativas, como el convenio, donde traza grandes directrices, ¿no? Pero a la hora concreta de hacerlo efectivo, las trabajadoras se encuentran con una dificultad a la hora de cosas tan básicas como ante quién se tiene que presentar. Y en estos protocolos muchas veces terminan siendo como protocolos un poco declamativos también, pero falta como la letra chica de decir, a ver, se empieza por acá, se sigue por acá y se finaliza allá. Como que no nos queda muy en claro
estas cosas así muy básicas y sencillas, sumado a aquellos casos como los que te planteaba Ángeles, del Estatuto Legal del Empleado Público, que muchas veces supone la aplicación de una normativa específica. Entonces, bueno, todo esto le suma complejidad a la situación, porque no es lo mismo para una trabajadora pública que para una trabajadora del ámbito privado poder acudir o no al Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Eso como un primer planteo. El otro, quería referirme un poquito al tema de, no sé si quizás lo estuvieron analizando, asumo que sí, las dificultades probatorias que suponen este tipo de casos, porque muchas veces los compañeros de trabajo, sobre todo los varones, o no visibilizan la cuestión, o bien la visibilizan pero no se quieren meter en problemas, y tampoco existe posibilidades de o a veces se dificulta mucho una grabación o una filmación de estos casos, de estos abusos, de estas violencias que muchas veces se producen en un marco de espontaneidad, con lo cual la víctima muchas veces tiene su sola voz, ¿no? Su solo discurso. Entonces, me parece que, supongo que se habrán analizado parámetros de evaluación para la valoración de las pruebas, asumo yo. Y por último, en esto de la falta del relevamiento de los casos, me parece muy interesante que se empiecen a hacer relevamientos no solamente de los casos padecidos por este tipo de víctimas, sino también de cuáles son las consecuencias que sufrieron después aquellas que se animaron a denunciar. Desde ya, muchísimas gracias y un placer escucharte. Gracias a vos por la participación, Dolores. A ver, te estoy intentando contestar un salpicado, pensando también con vos, ¿no? En voz alta. Empiezo por lo segundo. La recomendación 206, que no es el instrumento vinculante, pero que de alguna manera yo les decía que da muchas pautas sobre cómo implementar el convenio, habla de la necesidad de, o sugiere, la inversión de la carga de la prueba como criterio ante situaciones de violencia de acoso. O sea, que sea aquella persona que está siendo acusada, denunciada, reportada como aquella que ejerció una situación de violencia de acoso, la que deba comprobar que no cometió el acto por el cual está siendo, digamos, ¿no?, denunciada, de manera tal de no hacer recaer en la supuesta víctima el ejercicio, la tarea dolorosa probablemente, o difícil, o imposible, de tener que reunir pruebas de esta situación. Eso es algo que figura en la recomendación. El Ministerio de Trabajo, por lo que nos viene diciendo, tiene intención que la ley nacional recoja buena parte, no solo de lo que dice el convenio, que sería como la mínima, obligatoria, sino también lo que dice la recomendación. Entonces, yo ahí, digamos, tengo una cierta expectativa para ver si esa dimensión es incorporada, no para, digo, que ahora se incorpore un instrumento que genere, digo, una cadena como dicen algunos sectores de empresarios, de litigios, digamos, ¿no? Pero sí como una manera, me parece, de reducir las asimetrías que inevitablemente existen de poder cuando uno, por ejemplo, quiere, digamos, denunciar a un superior, digamos, ¿no? Parece que es un instrumento que de aplicarse podría, digamos, ¿no?, emparejar un poquito más la situación para quien atravesó una situación de este estilo, sea un poco menos cruento el proceso. Ahí puede haber una respuesta a esto que vos me estás consultando. Y es algo que, más allá de lo que la ley nacional, digo, establezca, uno podría pensar si es un criterio incorporar también en un protocolo al interior de una organización, digamos, ¿no? Como práctica, digamos, ¿no? Lo primero, y respecto al tema protocolos, digamos, ya que estamos con eso, no existe un protocolo único, digamos, ¿no? Uno puede, y tenemos en OIT, y eso también tranquilamente puedo compartírselos a continuación de esta charla, esquemas, digamos, ¿no? De manera de definiciones, digamos, ¿no? Cuál va a ser el organismo, digamos, que va a tener el mandato de aplicar.
este protocolo, cuáles son las áreas, cómo se procede, confidencialidad, privacidad, tiempos, plazos, un esquema de sanciones. Hay un esquema común, ¿no? Pero no promovemos desde la existencia de protocolos únicos porque eso sería imposible. Y vengo viendo, me parece a mí, una evolución en salir de protocolos más declamativos, como bien vos mencionás, a protocolos reales. Yo no tengo ningún problema en pasarles solo a modo de ejemplo y con autorización, digo, de sus autores, algunos de los que estamos recibiendo, pero por ejemplo, la semana pasada recibimos uno del sector público de Santa Cruz, a nivel provincial, muy completo, donde, y lo digo a modo de ejemplo, el organismo, el Ministerio de Trabajo en ese caso, se ubicaba como una especie de ventanilla única del Estado ante diferentes tipos de situaciones que al día de hoy son abordadas de manera separada. Al día de hoy, conversando, si había una situación de violencia de género, iba por una ventanilla; si había una situación de violencia contra un varón, iba por otra, digamos, ¿no? Si era por el sector público o privado, iban por dos diferentes. Y ellos lo que proponían ahí era que de alguna manera haya un solo momento en que el Estado, digamos, ¿no? Reciba a esa persona, ¿no? Y que luego se incorpore, se derive esa situación a un área, bueno, o pertinente o con mayor experiencia en ese caso. Me parece a mí que hay algunas prácticas de este estilo, y la menciono el ejemplo porque recoge esta idea, me parece fundamental, de los protocolos de no reproducir el relato de una persona que sufre una situación, que probablemente eso la revictimice, una unificación de maneras de proceder, digamos, ¿no? Que haya una ventanilla única, por así decir, sobre todo en organizaciones grandes, donde a veces eso se dispersa. A lo que hoy me parece, y vengo viendo un recorrido en el cual los protocolos se empiezan a volver un poquito más reales, y ahí mi recomendación claramente: no existen protocolos únicos. Solo para cerrar esta idea, no alcanza solo con el protocolo. Y esto es algo que también nosotros, cuando trabajamos con empresas y cámaras, se lo decimos. En la medida que en esa organización haya una cierta complicidad, connivencia con una cultura machista, patriarcal, que promueva esas asimetrías, bueno, el protocolo será papel muerto, ¿no? Y por eso nosotros siempre recomendamos el complemento con acciones de formación que convoquen a las cúpulas de las respectivas organizaciones, el desarrollo de campañas o estrategias de sensibilización sobre la temática, que incluso si se tiene un protocolo, se lo complemente, se lo dé a conocer, digamos, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿A quién? ¿No? Que haya de atrás una estrategia de comunicación, digamos, ¿no? De difusión de ese instrumento, ¿no? Esto también para decir, por más que el protocolo sea el mejor del mundo, lo ideal es que vaya acompañado de otras herramientas de trabajo para prevenir y abordar este tipo de situaciones. Perdón si me extendí mucho en la respuesta, pero quería dar un pantallazo. También Carlos Gobi Bien. había... Angélica. María Ángel. Bueno, Sí. lo primero que me sucedió al escucharte, que me pareció interesantísimo todo lo que dijiste, es aquello de la identificación. Se plantea la paradoja: todas las personas que estamos acá, de una forma u otra y en una u otra función, estamos expuestos a episodios de violencia y acoso por parte de terceros. Y no me refiero solamente al escrito insultante o al escrito demasiado incisivo, sino también a persecuciones públicas, acosos mediáticos, a personas con determinado tipo de problemáticas a nivel salud mental que nos persiguen de manera personal, y hoy día es de estado público el penoso episodio de acoso y violencia y amenaza que está sufriendo el Tribunal Oral de Rosario, que está juzgando a los monos. ¿Hay alguna posibilidad de establecer, sobre todo porque nosotros las personas que administramos justicia venimos a hacer algo así como la pieza de resistencia del Estado, el menú principal, somos los infalibles, y además la culpa de todo pareciera ser nuestra, ¿no? ¿Existe alguna posibilidad de desplegar algún mecanismo de protección? Literalmente lo digo porque ese acoso hay un momento que desestabiliza. No sé si le pasa a las demás personas. Gracias por la reflexión, Carlos.
Y lo que me trae a colación tu comentario es, y en esto estamos queriendo trabajar, más allá de que exista un proceso normativo nacional, en paralelo consideramos que estamos empujando que se den discusiones sectoriales, ¿no? No todos los sectores son lo mismo, y existen particularidades de cada organización del trabajo por los temas que llevan, por cómo se organiza el trabajo, bueno, por los horarios, por los regímenes, que pueden llegar a generar un mayor riesgo ante situaciones de violencia y acoso. Y tengo presente de haber compartido actividades con APOC, el gremio de la Asociación de Personal de Organismos de Control, que entiendo, y corríjame, que tiene una red que también está integrada por la UEJN, digamos, ¿no? Por uno de los sindicatos más importantes del ámbito judicial, y que ellos de alguna manera empujaban un concepto que llamaban violencia laboral objetiva, y que incluso hasta creo que lo llevaron a la Conferencia Internacional del Trabajo. Y lo que querían empujar ellos era la idea de que se priorizara, se jerarquizara en el abordaje algunos sectores que, desde un plano justamente objetivo, por la sensibilidad de las tareas que llevan, por el nivel de exposición política que tienen, por el nivel de ser, por el hecho de ser organismos que controlan a otros, digamos, ¿no? Y que por ende están sujetos a presiones, digamos, ¿no? Agresiones, en fin, tienen mayores riesgos, debía haber particular, digamos, ¿no? Protección o medidas adicionales, ¿no? Me parece, digo, te escucho y lo que siento es, confirmo un poquito esto que vengo registrando de colegas que trabajan en organismos, digamos, ligados al control, ligados a la justicia. Me parece que ustedes como sector amerita que haya medidas, que se dé una discusión sectorial, ¿no? Y que por más que el convenio y la recomendación y esta ley nacional pueda tener grandes definiciones, exista, quizás impulsada por el propio gremio, quizás impulsada, digo, por este espacio, quizás llevada a una mesa con el Estado empleador, digamos, ¿no? En este caso, que conciba que ustedes tienen, digamos, un riesgo particular, digamos, ¿no? Como trabajadores de la justicia, por las propias características del trabajo que hacen. ¿No? Quizás no es una respuesta, pero sí, digamos, una invitación o una confirmación de algo que vengo escuchando y registrando, y que estoy de acuerdo en que para ustedes, digamos, ¿no? Se necesita una discusión que profundice, digamos, ¿no? Y vaya un poquito más allá de las definiciones generales. Carlos, hola. Hola, buenas tardes. Hay muchas las personas que están participando de este evento, algunos conocen mis ideas y no quiero que sean mal interpretadas. Yo, digamos, no es que tengo desconfianza, digamos que nosotros lo que sufrimos es una inflación de buenos propósitos normativos. Eso yo lo digo, en general, independientemente de lo importante que sea el convenio y la recomendación y lo que vos, Javier, has estado planteando. Pero quiero hacer esta matización. Cuando yo veo este tipo de normas, desde un punto de vista yo ya estoy viendo que se generan pleitos. Dicho esto así a la cuchillada nomás, para poner en claro, digamos, las cosas más de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Que en realidad todo este tipo, cuando uno sanciona una norma, lo que está pensando es, bueno, si esta norma, por eso coincido con tu enfoque, si sanciona una norma, lo que va a ocurrir es que alguien la va a violar, y si alguien la va a violar, va a tener una consecuencia de una pena, y si no es una consecuencia de una pena, va a generar algún juicio. Esto así como funcionan las declaraciones de derechos y todo ese tipo de cosas. Yo particularmente creo que habría que verlo. Me parece que uno tiene que intentar cambiar las cabezas y empezar a tomar conciencia, porque no creo que la gente, si se cuidarán más, y lleva un tiempo a que la gente reflexione, ¿no es cierto? Para decir todo en forma clara, los sectores empresarios particulares, las empresas privadas, se van a tener que cuidar en todo caso porque saben que tienen algún juicio y una empresa solvente puede terminar siendo demandada, o con un despido, que alguien se dé por despedido,
o una nueva causal. Para ponerlo blanco sobre negro, lo más probable es que yo esté equivocada en este enfoque. Pero sí reivindico esta posibilidad que da la propuesta que... Sí, perdón, no me acordaba. Me levanté a las 4 de la mañana y no había almorzado, por eso le pido disculpas que estaba... es que en el sector público se necesita, porque hay una cuestión acá, donde es particularmente importante, es en el Estado. Primero porque nosotros acá, salvo causas muy graves, las personas que tienen puestos por lugares de jerarquía persisten en el tiempo. Y tienen una ascendencia indiscutida y tienen todo un contexto que de alguna manera colabora para que sea indiscutida las decisiones que se tomen. Nosotros, yo en una experiencia particular, que hace 20 años que estoy en el Poder Judicial, en mi experiencia particular hay muchas personas que de alguna manera son acosadas en el trabajo y no encuentran caminos y vías para poder plantear la situación. Y hay un contexto donde te van llevando, un día te aplican una sanción de apercibimiento, un día en advertencia, el otro día es un apercibimiento, el otro día es otra cosa, y al final consiguen ponerte en el escaparate como que vos sos un incumplidor consumado. Eso yo lo he visto, eso yo lo veo, por mi lugar lo veo, que hay cierta gente que, y hemos tenido casos, nos hemos plantado tratando de que se fueran un trato equilibrado. Así que yo creo que donde es particularmente importante es que los poderes judiciales, particularmente porque es un lugar donde la gente persiste con mucho más en el tiempo. Los poderes políticos por ahí cambian más a menudo, las jefaturas, pero en el Poder Judicial me parece una cosa muy importante, y nosotros justamente yo estaba por proponer en la red, de que pensáramos en algún lugar concreto que tiene que ser de mucha calidad y de mucha ecuanimidad. Porque que tiene que tener prestigio y ser respetado por sus opiniones, o cuando viabilices una denuncia, que sea una cosa razonable, ¿entiendes? Pero sí saludo que lo estén planteando para todos los sectores. Y yo, con respecto a lo que planteabas vos, Carlos, creo que sí, que las personas que estamos en un lugar público, no es que tengamos que tener el cuello duro, pero sabemos que realmente hay lugares que son difíciles. Y bueno, la gente común también tiene situaciones muy difíciles, a lo mejor son de otro tipo, pero todos tenemos que estar preparados porque esta es una función que tiene sus dificultades, cada cual en su ámbito. Los jueces que están en la trinchera tienen que aguantarse la avalancha de gente y de problemas que se te multiplican. Y los que estamos en algún lugar que por ahí los conflictos por el ciudadano llegan más diluidos, pero hay una visibilidad política institucional donde tenemos que hacer de tripas corazón y quedarnos callados pese a todas las pavadas que se digan permanentemente, como las que he escuchado todos estos tiempos. Hace 2 meses que no escucho más que pavada, esa es la verdad. Aprovecho este lugar para decirlo, pero hace 2 meses que no escucho más que pavada acá. Gente que habla de fallos, de experiencias sin saber de qué se trata, no vieron ni la complejidad ni nada. Y hablan y hablan. Y lo que corresponde es que nos callemos la boca y quedemos para adentro y busquemos fuerza interna para tener la fortaleza de resistir, ¿no es cierto? Entonces sí, saludo la posibilidad de incorporar dentro, particularmente de los poderes judiciales, lo digo, no sé en otros poderes, pero en el Poder Judicial es muy evidente que hace falta, para mí. Y les comentaba a mis colegas en la red que los otros días Mónica Cuñarro estaba propiciando también analizar la cuestión. Así que bueno, saludamos y te agradecemos, Javier, las ideas que nos trajiste y que son un cierto aval a una propuesta que no va a ser disruptiva. Porque cuando vos planteás este tipo de cosas de un lugar concreto, donde poder plantear un tema de que vos sentís que hay una persecución, un acoso laboral,
que no es solamente de género, sexual, es acoso de otro tipo. Es cuando la gente termina teniendo la cabeza quemada, como me decía mi hija, porque tenía un imbécil ahí que se sentía fuerte y poderoso, poniéndola en mala situación, ¿entendés? Un día me dijo mi hija, mamá, dice, yo pienso que puedo hervir un huevo en la cabeza. Yo casi me desmayo, porque tuve la experiencia de gente en mi familia que sufrieron estrés, y tardás 14 años en superar una situación de estrés. Una de mis hermanas nunca se recuperó de una situación de estrés. Entonces creo que es muy importante. Bueno, a lo mejor no pongo a veces mucho énfasis, pero me parece en algunas cosas que digo, pero creo que la red de mujeres debería tomar este tema y ver la complejidad que tiene. Y yo les voy a pedir disculpas porque en 10 minutos probablemente llegue mi hijo, que tengo un chico discapacitado, que me vienen a buscar acá y me tengo que salir. Javier, estamos muy agradecidos. No, por favor, a ver, te aporto dos reflexiones cortitas de un par de cosas que comentaste. Uno, a veces me parece que puede ser interesante correr el eje de la discusión, si uno tiene que salir a negociar la pertinencia de abordar este tema. Y es algo que nosotros mencionamos bastante cuando aparecen estos discursos de no, esto va a generar una mayor litigiosidad, mayores costos. Sí, no. Y de alguna manera, si uno, bueno, a ver, no vayamos por el argumento de que esto es una violación o un abuso a los derechos humanos, ¿no? Las situaciones de violencia de acoso en las organizaciones también tienen costos, ¿no? En términos de ausentismo, en términos de licencia, en términos de un proceso judicial, en términos de un acompañamiento terapéutico o de la salud. O sea, también hay mucho que perder desde el lugar del empleado, digamos, ¿no? Muy bueno que hacer esa aclaración. Bueno, hay algunas organizaciones que hasta incluso empiezan a medir esto, no sobre violencia de acoso laboral. Hace poquito lo hicieron sobre violencia doméstica en el ámbito del trabajo, que también es una dimensión que vimos que el convenio aborda, diciendo cuánto le sale a un empleador no hacer nada ante una mujer que vimos, ¿no? Claro, o que podríamos haber acompañado de una mejor manera. Y le ponen un número. Me parece que a veces llevar esa discusión también a las mesas es una herramienta, un instrumento adicional y que permite, entre comillas, sentarlos a la mesa, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo es, a veces cuando se detectan que existen estos fenómenos, ¿no? De personas que, entre comillas, parecen intocables, me parece que quizás no es el protocolo el primer paso, y puede ser empezar con estrategias de sensibilización. Empezar a tener momentos donde se converse sobre esto y se siente a la mayor cantidad de personas posibles a capacitarse, formarse, informarse sobre el tema. Empezar a, con alguna campaña en algún día específico del año, a decir, bueno, hoy digamos, vamos a hablar de esto, digamos, ¿no? Yo creo que a mayor sensibilización es muy difícil que determinadas situaciones queden impunes, digamos, ¿no? Me parece que es una mayor visibilidad, una gran herramienta, una gran ayuda para que esto, ¿no? Para que este tipo de situaciones, digamos, cada vez sean menos impunes, cada vez sea más difícil que pasen desapercibidas al interior de una organización, y aquella persona violenta cada vez se sienta con menos margen, digamos, ¿no? Para llevar a cabo ese procedimiento. Esas reflexiones cortitas. Me parece que quería aclarar esto porque la verdad que pudo haber dado lugar a una interpretación. Vino bien tu aclaración porque es exactamente yo lo que pienso. Es decir, primero hay que usarlo como una herramienta para concientizar. Porque si vos lo largás así como una norma, acá yo ya sé lo que pasa. Por eso apunté el tema de que no tiene que ser solamente normativo. Totalmente de acuerdo. Una pregunta puede ser. ¿Sí? Mario. Bueno, no, muchas gracias, Javier. La verdad que un placer, tan claro, buenísimo. 3 cositas puntualmente, porque escuché que este convenio en particular requiere para la plena operatividad una norma de derecho interno, luego de la ratificación de Argentina. ¿Cómo funciona eso? Segundo tema, por ejemplo, si se requiere una relación asimétrica, por ejemplo, en un tribunal colegiado, que una colega pueda denunciar por acoso a otro colega, supuestamente que están en
en una igualdad formal, pero en algunas situaciones no. Esa es la segunda. Y la tercera es una reflexión en relación a los terceros, cómo impacta, que eso es lo que a mí más me hace vueltas, que es como complicado, porque el convenio atrae a personas que no son ni empleadores ni trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Carlos, que es terceros, los perpetradores de la violencia sobre el juez o sobre la persona que está en un determinado empleo. Y entonces ahí no habría una posibilidad de una orden de cese, y el empleador tiene que responder por una acción de un tercero. No sé si, o yo, trabajadora, me acosan sexualmente una sola vez sentada en mi despacho, el electricista que vino a arreglarme el teléfono ahí al lado, ¿no? Como cuestiones así que me dan vuelta un poco, esas tres. Bien, intento con respuestas cortitas en cada uno, porque veo un par de manos levantadas. En relación a lo primero, efectivamente, mejor dicho, Argentina interpretó, dado su marco normativo vigente, que necesitaba elaborar una nueva norma, dado que las normas que tenemos, son un piso interesante, pero no contemplan, digamos, ¿no? Como esta definición que dimos, digamos, de violencia de acoso y violencia de acoso por razón de género, no contemplan a estos sujetos que van mucho más allá, digamos, ¿no? De la trabajadora en su lugar de trabajo. Este ámbito de aplicación muchísimo más amplio, digamos, ¿no? Y que establece la ley 26.485 o los marcos regulatorios provinciales. Entonces, es por eso que, de hecho, así figura en el proyecto de ratificación que fue aprobado por el Congreso, por la ley 27.580, tenemos estas normas, pero no alcanzan, necesitamos un nuevo marco normativo. Y eso es lo que estamos esperando. En los próximos meses esperamos tener un proyecto de ley para la discusión. El segundo era, respecto a los tipos de violencia, cuando hablamos de violencia o acoso en el mundo de trabajo, la misma puede darse de manera vertical u horizontal. Significa, entre pares, de un superior, digamos, ¿no? a quien está supervisado, digamos, ¿no? Por debajo de la jerarquía, o al revés incluso, ¿no? Desde un supervisado o una superioridad hacia su propio supervisor, digamos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones están comprendidas en el marco de esta normativa, independientemente de cuál sea la dirección en que se ejerce esa situación de violencia. Y lo tercero, me parece a mí que ahí la distinción que hay que hacer en relación a los terceros, es que el convenio nos dice, o le dice de una manera, a las y los trabajadores, pero sobre todo a las y los empleadores, ustedes deben proteger a sus empleados, empleadas, colegas de trabajo, de una situación de violencia que pueda provenir de un tercero, o si eso sucede, deben hacerse responsables, acompañar a esa persona. No se pueden hacer los sonsos por una situación de ese estilo. ¿Con qué tipo de medidas? Ejemplo, personal de seguridad en un hospital, revisar el tema de los horarios, no dejar a una persona sola en un determinado momento, sino que haya parejas trabajando, por ejemplo, ¿no? Revisar la organización del espacio, digamos, ¿no? Cómo hacer para una persona, por ejemplo, que viene desde afuera enojada o totalmente sacada, entre directamente a mi lugar de trabajo, digamos, ¿no? Hay algunas medidas de este tipo que de alguna manera pueden ayudar a prevenir una situación de violencia o acoso que venga de un tercero. Y en ese sentido el convenio de alguna manera involucra a nuestros empleadores a protegernos, digamos, ¿no? Ante ser conscientes y protegernos ante ese tipo de situaciones y eventualmente acompañarnos si nosotros sufrimos una situación de ese estilo. Ese es el llamado que se hace. Gracias. Ahora sí. Ana Casal, a ver. Adiós, María Angélica. Bueno, Chao, también, María Angélica. Hasta luego. chao. También me sumo, Javier, a las felicitaciones por todo lo que presentaste, por tus palabras. Quería comentar dos experiencias. Uno es que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires hay aprobado una ley desde el 2018 ya, que es la 6083, que obliga a todos los poderes del Estado, incluido al Poder Judicial, a tener protocolos y espacios de orientación y apoyo para personas en situación de violencia de género en el ámbito laboral. Es verdad que se reduce a violencia de género, pero sí no solo es a mujeres, sino también a personas LGBTIQ no binarias y más. Es muy interesante, digamos, lo que planteaba, la obligación está,
y eso no fue imposible de plasmar. En el Ejecutivo creo que algunas cosas se hicieron, que se puso una autoridad, pero que no sé cuánto en realidad pudieron avanzar. En el judicial no pudimos avanzar en nada con eso. Hubo algún intento de presentar un protocolo que en realidad se quedaba en algo puramente declamativo y que iba a ser como si nada, pero aunque sea era hacer algo y ni siquiera eso salió. Así que bueno, digo, eso es lo que vemos, ¿no? Tenemos ley, tenemos una obligación, sin embargo no se cumple y no pasa nada. Esa es como a la dificultad que nos enfrentamos. Creo que esa era una herramienta importante, que estaba hecha en el espíritu del convenio, aunque todavía no fuera, digamos, y sin embargo no se pudo avanzar. Por otro lado, comentar que tuve la experiencia de dar capacitación en una empresa que decidieron que tienen ya su protocolo, están trabajando con su protocolo, pero se pusieron a pensar en el marco del convenio que justamente tenían que hacer algo en los casos de violencia doméstica, que nunca antes los habían asumido como algo propio, porque lo que decían es, no nos podemos meter en las casas de las personas, ¿no? Y en cambio ahora se pusieron a pensar que efectivamente sí, di esa capacitación que resultó muy interesante, por todo lo que aprendí de lo que la empresa viene haciendo, y algo que quería especialmente compartir, que tenían medidas específicas muy novedosas sobre qué hacer. Por ejemplo, no solo era flexibilizar, por ejemplo, horarios de trabajo, tener en cuenta el tiempo que insume hacer una denuncia, ¿no? Sino también, por ejemplo, hacer préstamos, adelantar dineros, no sé, digo, cosas prácticas. Hasta pensaban que una persona en esa situación tenía que cambiar urgente la llave de su casa, y entonces tenían un sistema como de servicios que podían ayudarla a encarar esas primeras situaciones. Me pareció que era súper interesante y que tenemos todo un camino para desarrollar. No sé si sigue estando Mario acá, sí. Digamos, como que esta idea también en el Poder Judicial me parece importante, que todas hemos vivido compañeras de trabajo que viven situaciones de violencia doméstica en su casa, y que desde el ámbito institucional no se asume, ¿no? ninguna tarea específica en relación a eso, ninguna medida de apoyo ni nada. Y que también eso es algo que podemos tener en cuenta, y capacitaciones también, por supuesto, y sensibilización, y es algo que tendríamos que tener en cuenta, y que también lo propongo a la red para pensar y para trabajar en ese sentido. También, Javier. No, Javier, también te quería comentar que a raíz de lo que bien dice Ana, lo que generalmente se hace en el sector público y nosotros en el Poder Judicial es poner la oficina de género para que uno pueda hacer las denuncias. Esas oficinas no sirven para nada, porque están puestas en general a cargo de la persona más inútil que han encontrado para que sea a cargo de eso. Es decir, en lo formal existe la oficina, el cartel y la puerta, pero en lo sustancial nunca vuelvo en 5 minutos, nunca está la persona, nunca se sabe cómo hacer. Entonces, en el proyecto de ley que va a salir, es necesario que pongan esas palabras de que sea obligatorio, más allá que la ley es obligatoria, pero para la sensibilización, capacitación, y que si le ponen la necesidad de que haya una oficina, poner al lado qué debe hacer la oficina, que sea efectivamente la persona más capacitada y con más currículum. No sé, algo así, porque son experiencias que ya sabemos que andan mal, funcionan mal. Nada más, perdón, no la catarsis. No, tu comentario, Ángeles, con el que hacía recién, en relación a, creo que lo mejor, lo ideal, o lo que tiene más chances de éxito es no apostar solamente a una estrategia, ¿no? No apostar solamente a una ley para que, como la que tiene la ciudad y que de repente no se aplica, para que me solucionen los problemas. No apostar solamente a un espacio, a un área, digamos, ¿no? Para que, entre comillas, me salve las papas ante esta problemática. Por eso digo, creo que el conjunto de procesos normativos, jerarquización de los espacios a nivel institucional,
instancias de formación, instancias de sensibilización. Me parece que es ese combo de instrumentos el que puede realmente generar un cambio, ¿no? Porque puede fallar por muchos lados, evidentemente, y como ustedes lo están mencionando. Pero y en relación a quiero lo decir, segundo... no, en hay relación a una... la experiencia de Ana, me pregunto, ¿no? Fíjate cómo le habrá cambiado la vida a esa mujer y cuánto le habrá costado a la empresa, digamos, ¿no? Y yo me animo a decir que el costo para la empresa quizás no fue muy alto y sin embargo respondieron con una situación de extrema gravedad a una persona que probablemente les esté agradecida por muchísimo tiempo y que probablemente tenga un compromiso también ahora con la organización, quizás incluso superior al que tenía de antemano. Digo, por no hablar del acto humano, ¿no? Pero me pongo en esta lógica que suele aparecer en el discurso del costo que tiene involucrarse ante este tipo de situaciones. Y nunca está la pregunta de ¿y cuál es el costo de no involucrarse? ¿No? Me parece que el ejemplo que diste es espectacular, ¿no? Incluso lo llevaron aún más. En esta empresa tienen un día familiar donde los trabajadores concurren con sus hijos e hijas a la empresa y lo que quieren hacer ahora es hacer una actividad con adolescentes para prevenir la violencia de género entre adolescentes. Y lo tomaron también como algo, digamos, propio del área de recursos humanos que está haciendo la oficina que lleva adelante todas estas tareas. La verdad que a mí me dejó muy impactada y muy esperanzada de que hay cosas que pueden pasar, ¿no? Más allá de... Nunca me lo hubiera esperado, honestamente. Una ley ya se están haciendo. Digamos. Sí, exacto. Quiero decir una buena, para que no quedar como la señora mala del barrio. En el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en mayo de 2021, se aprobó por el plenario del Consejo de la Magistratura el protocolo de atención para acceso a justicia de las personas con discapacidad intelectual. Ese protocolo, de alguna manera, es como una prevención, como una capacitación, porque establece, define los comportamientos que debemos tener los empleadores, por decir algo, con relación a las personas con discapacidad intelectual. Y es realmente buenísimo, claro, llano, y creo que al estar involucrado o interconectado ese protocolo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el tema de la no discriminación, también es una forma de evitar, porque en el Poder Judicial de la Ciudad hay personas incluidas con discapacidad intelectual. Y una de esas personas hace poco tuvo una ACV, por ejemplo, y la jueza dijo, por favor me lo sacan de acá mañana, ¿viste? Entonces, en la medida en que haya este protocolo, que ya es obligatorio desde hace un par de meses, las cosas ahí también, es algo bueno y aporta a lo que vos estás diciendo de la formación, capacitación, sensibilización, y me parece muy importante ese protocolo, lo vamos a difundir, Ana Casal, porque me parece que vale la pena. Es un trabajo muy bien hecho de Adajus, fue. Vale. ¿Y tu hija? Solo para no olvidarme. No, mi hija no, Adajus lo hizo, lo que ella propuso es que el Consejo lo apruebe. Entonces ya yo sabía es más, que se había trabajado en eso. O trabajó, no sé, no te sé decir, pero lo que sí digo es que es importante este tipo de aportes para hacer prevención, ¿no es cierto? Y capacitación. Está buenísimo. Porque, Hay una hoja con recursos que no sé si Claudia Caputi compartió con ustedes, que creo que me había dicho que sí, pero después quizás la voy a volver a enviar porque hay una nota que armó sobre el tema de violencia y acoso específicamente para personas con discapacidad. Quizás ahí hay algunos instrumentos interesantes, porque me queda claro en esto de que tenemos que poner la lupa en determinados, digamos, grupos particularmente, y bueno, ahí hay una reflexión de un par de paginitas con algunos instrumentos, pistas, sobre cómo trabajar el tema de la violencia y el acoso con personas con discapacidad. Quería mencionar eso. Pero lo sectorial es importante lo que dijiste, ¿eh? Es más fácil empezar de a poco ir irradiando que aferrarse a la ley nacional marco que va a decir lo que ya sabemos, de alguna manera, ¿no? Yo creo que no hay que esperar, hay que ir en paralelo, mínima en paralelo, no hay que esperar, me parece.
Claro, clarísimo, me encantó. Llegué un poquito más tarde, pero la verdad, 10 puntos. Y bueno, uno está Muchas gracias, muchas gracias. la verdad, Gracias. Un placer. No, Bueno, gracias a y ustedes por la invitación, bueno, la disposición para seguir acompañando. Yo quería compartir algo, perdón. Muchas gracias, Javier, la verdad que muy claro. Compartirles un poco lo que está trabajando Tucumán. Yo lo puse ahí en el chat. Hay un protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral con perspectiva de género en el ámbito de las oficinas jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Esto surgió a partir de una acordada de la Corte de septiembre del 2020. Lo interesante de esta acordada, que a mí me parece que está bueno como para replicarlo, es que, digamos, dentro de la estructura del Poder Judicial hace partícipe a la Oficina de la Mujer, a la Oficina sobre Derechos Humanos también, que depende de la Corte, prevé la conformación de una oficina de clima laboral y de, digamos, de seguimiento de todo lo que son estas denuncias, y una comisión fundamental que me parece importante, integrada por representantes de la Asociación de Magistrados de Tucumán, de la Asociación de Funcionarios, y algún representante del gremio de la Oficina de la Mujer y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte. Entonces, esto, así como está planteado en la acordada, prevé un plan. Tucumán trabaja mucho en gestión de calidad en la justicia. Entonces, todo lo que es objetivo estratégico lo plantea en términos de plan. Ese plan incluye la capacitación, los cursos de capacitación y de sensibilización. Nosotros actualmente lo estamos teniendo. Ya comenzó la capacitación obligatoria para todos los magistrados. De hecho, en esta semana tuvimos son varias jornadas, y también, más allá de este protocolo, también hay una inquietud personal de cada oficina, de cada dependencia en la capacitación interna. O sea, además de la capacitación a los magistrados, muchos juzgados, muchas otras oficinas han dictado esas capacitaciones para sus integrantes. Entonces eso me parece que ya nos va, no sé si solucionamos mucho, me parece que ya nos hemos puesto en plan de hacer cosas. Nosotros tuvimos, en su momento hubo una denuncia que salió en los medios incluso contra un integrante de la Corte. Esto también movilizó la generación de este protocolo. Pero me parece que ya es importante empezar a trabajarlo, involucrarnos, que esto también se traslade a todos los miembros de los equipos, de las distintas dependencias. De alguna manera se van provocando algunos cambios. Yo lo veo como positivo. Quizá por ahí soy como muy idealista y pienso que podemos, pero creo que en ese trabajo conjunto sí se pueden lograr muchas cosas. Era solo eso. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, tu gran aporte para saber lo que pasa en Tucumán. Y queremos agradecerte, Javier, por la paciencia, porque nos hemos pasado de la hora, pero creo que, bueno, estamos y en paralelo vamos a seguirte consultando para trabajar sobre esto que a todos nos moviliza y nos interesa muchísimo. Bueno, gracias a todas y nos vemos próximamente. Gracias a ustedes por la invitación.